Bien, entonces oremos, vamos a iniciar en oración, que sea Dios con nosotros, llevándonos a su conocimiento. Bien, Dios, hoy acá reunidos, nuestra oración siempre de agradecimiento a ti. Hoy te damos gracias, Dios, por lo que tú nos dices, por esta bendición de este tiempo juntos contigo. Gracias, Dios, porque podemos estar hoy en tu reino, aprender más de ti y poder conocerte más. Te agradezco, Dios, por este espacio que organiza Sara y porque a través de él hemos podido edificarnos unos a otros. Gracias, Dios, por hoy, por este tiempo. Que seas tú ministrándonos, reconocemos tu señorío y esta instrucción para hacer tu voluntad, Padre. Amén. Bien, entonces, bienvenidos. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver algunas otras sectas. Estamos hablando de las sectas que tienen como una presencia generalizada, porque pues hay muchas sectas, solo con una idea religiosa diferente que no reconozca la divinidad de Dios, que se meta con el evangelio, pues ya es una secta, así como lo vimos en Judas 3, ¿cierto? Entonces, lo que estamos hablando son sectas que están en varias, en un número plural de naciones y están organizadas, tienen una organización específica. Bien, entonces de las tres grandes religiones vimos, eh, digamos, la cristiandad, que es la verdad, en la primera sesión. Luego vimos un poquito acerca del judaísmo, del islam, y hoy en esta sesión vamos a ver algo acerca del hinduismo junto con otras sectas que no necesariamente son de las mismas, pero sí, digamos, eh, vamos a ver que hay una influencia grande del hinduismo en las sectas. Bien, bien, bien. Entonces, voy acá a compartirles pantalla y vamos a tenerlo acá. Vamos a ver algunas aquí. Entonces, aquí ya lo tenemos. Vamos a hablar del hinduismo. Vamos a ver el hinduismo como primera medida y vamos a ver algo allí acerca de el hinduismo. Bien, el hinduismo es la secta más grande que existe. Bien. Eh, el número de fieles al hinduismo, ¿sí? Es cerca de 800 millones. Bien. Pero no solo el hinduismo en sí oficialmente, sino todas las derivaciones que hay a partir del hinduismo. Eso constituye muchas más sectas. Bien, entonces vamos a entender la idea del hinduismo general y a partir de ello pues vienen otras sectas. Entonces veamos acerca de el hinduismo. Bien, el hinduismo no tuvo como tal un fundador, sino que fueron muchas sectas antiguas, ¿sí? Más o menos entre el 1800 al 1000 antes de Cristo, en India, que fueron tradiciones que se superpusieron unas a otras, hasta unirse como en una sola línea o sistema de creencias, bien, como tal. Entonces, a medida que pasaba una generación, pues se ordenaba, se anulaban creencias, ¿sí? Y a la larga, todo ello empezó a llevar a tener algunas creencias fundamentales y muchas variables, ¿bien? Eh, el hinduismo tiene muchísimas variables porque su propia filosofía incluye esa posibilidad, sí, gigante de variables. Entonces no hay como tal un fundador, no fue una revelación, sino básicamente es el resultado de las creencias antiguas en India. Es decir, es el resultado de Babel, ¿sí? Llegando a India y todas las posibles, ¿sí? Mezclas e explicaciones sin Dios. Bien, entonces, con el tiempo, pues se unieron a lo largo de casi 800 años, ¿sí? Se
fueron refinándose unas a otras hacia el año 1000 antes de Cristo. Ya se tienen algunos vestigios de el hinduismo como algunos conceptos básicos religiosos. Bien, vamos a mirar algunas características. Ellos tienen muchas escrituras dependiendo la variante, dependiendo el énfasis de tradición que se haya hecho. Pero entre, digamos, ellas están el Bhagavad Gita, que es, digamos, como la base filosófica o de pensamiento del hinduismo. Es muy común, este libro también está en otras derivaciones como sectas con otros nombres que derivan del hinduismo. Los Upanishads básicamente son instructivos religiosos, ¿sí? Para eh, el acercamiento a los dioses, y los Vedas. Los Vedas, ¿sí? Son libros ocultos, ¿sí? Para solo unos determinados gurús, ¿sí? Para las prácticas del hinduismo. Entonces de ahí viene algo vedado, algo que está oculto, que está prohibido para los demás. ¿Bien? Y la característica de los Vedas es que son comunes en la mayoría, o sea, son los más comunes, estos libros, los Vedas, son los más comunes entre las diferentes énfasis de hinduismo. Bien, bien. Entonces, estos son como sus escritos y su origen. Bien. Veamos entonces ahora cuál es la idea de Dios allí. En el hinduismo, Dios es absoluto, es el todo, es la suma de todo. Vemos que los indios se destacaron por la interpretación de la naturaleza a partir de patrones místicos. Es decir, los números, por ejemplo, ellos estudiaban los números, y por eso es que tenemos en la historia antigua de India bastantes desarrollos en la matemática. Inclusive los indios ya tenían la idea del cero, pero ¿por qué esa idea llegó al mundo no por los indios, sino por los griegos? Bien, porque aunque ellos desarrollaban conocimientos, su cosmovisión, ¿sí? Hacía que no fuese algo como para emular. El conocimiento se veía como solo una explicación para la cuestión del dominio de la naturaleza, parar las lluvias, mandar las lluvias y hacia la comida, hacia la manutención. Pero no es un atributo de valor en su idea, porque se consideraba como una afrenta al Dios absoluto. Bien, y ese Dios es Brahman. Bien, o Brahman. Bien, y ellos creen que es un espíritu universal. ¿Y por qué? Porque todo lo que existe tiene ese espíritu, es la sustancia de todo. Entonces, cada cosa que existe es una expresión de Dios. Nosotros somos como gotitas en el mar, y el mar es Dios. Entonces, todo es una expresión de Dios. Las personas entonces son Dios, porque tienen esa expresión de Dios. Y cada cosa que existe es Dios, porque tiene esa expresión de Dios. Entonces las personas son Dios, pero no lo saben. No se dan cuenta de su divinidad, no ven a Dios. Y por eso sufren. ¿Bien? Entonces el sufrimiento es una evidencia de que no se ve a Dios. ¿Bien? Bien, esa es la idea hinduista. Entonces, si cada cosa es Dios, cada cosa que existe es Dios, todo es Dios, cualquier cosa es Dios, porque cada cosa es una manifestación de Dios, entonces se puede adorar cualquier cosa. Por eso, en el hinduismo, más o menos, sí, sumados, hay más de 33.000 dioses. ¿Eh? Porque hay Dios para cada cosa, y la adoración a cada cosa es aceptada como Dios. Por eso tenemos diferentes énfasis, y entonces esos ídolos, los que adoran a un ídolo,
tienen énfasis en ese ídolo, pero otros adoran a otro que tiene énfasis en ese ídolo, pero a la larga todos esos ídolos son Dios porque todo tiene de Dios. ¿Ven? Esa es la idea del hinduismo, es la base para el animismo. Todo es Dios. Bien, cualquier cosa. Esa es la idea de cosmovisión del hinduismo. Bien. ¿Quién fue Jesús entonces? Pues Jesús fue una persona, por lo tanto es Dios, fue un maestro, ¿sí? Un gurú, alguien que se dio cuenta, ¿sí? De su divinidad. Pero su muerte no espía el pecado ni resucitó de los muertos. ¿Por qué la muerte no espía el pecado? Porque el pecado para ellos la consecuencia del pecado es el sufrimiento y básicamente el sufrimiento existe porque la gente no se da cuenta que es Dios. Entonces, aunque Jesús se dio cuenta que es Dios, había gente que no se ha dado cuenta que ellos, cada uno de ellos es Dios. Por lo tanto, Cristo no podía haber expiado el pecado de esas personas porque son las personas las que se deben de dar de cuenta. Bien, bien. El Espíritu Santo no es parte de esta creencia, aunque los hinduistas sí tienen algún concepto espiritual, dependiendo el énfasis o la derivación, el Dios que estén adorando, hay más carga espiritual o menos carga espiritual. Pero sí, en sí no hay un Espíritu Santo, sino que las cosas que existen son Dios. Bien, bien. Entonces, por eso el Espíritu Santo no es parte de esta creencia. Veamos ahora la salvación y muerte. La salvación es liberarse del ciclo de la reencarnación. ¿Sí? La gente reencarna. ¿Por qué? Porque aún no se ha comportado perfectamente. Y esto es una idea fatalista. La cosmovisión del hinduismo es fatalista porque está exigiendo la perfección en una vida, sí, completa. Es decir, que todas las decisiones, sí, tengan que ser las correctas. Y entonces, pues la gente no lo logra, entonces tiene que volver a reencarnar y es un ciclo de reencarnación y reencarnación. La única forma de liberarse de este ciclo de reencarnación, ¿sí? Es a través del yoga, de la meditación, abstrayéndose de la realidad, porque ella es sufrimiento, la realidad es sufrir. ¿Por qué sufrimos? Porque no nos damos cuenta que somos Dios y cuando nos damos cuenta que somos Dios, sí, aún no nos hemos liberado de nuestro sufrimiento. Tenemos que abstraernos de la realidad a través de la meditación y las prácticas yogas. Bien, y así unirse con Brahma. Y esto pues puede tardar muchas vidas. Bien, esa es la idea de base de lo que es el hinduismo, ¿bien? La abstracción de la realidad. ¿Bien? Aquí, si queremos entender esta idea filosófica de el hinduismo, hay un material que yo les recomiendo mucho, quien quiera verlo. Eh, Ese material es Verdad y Transformación de Vishal Mangalwadi. Verdad y Transformación de Vishal Mangalwadi. Es un libro muy interesante, muy bueno, Vishal Mangalwadi es un indio, es el filósofo cristiano vivo más importante y es alguien que, siendo cristiano, siendo indio, interpreta muy bien la idea el, de, del hinduismo desde el pensamiento. ¿Bien? Entonces, es una idea bien interesante que podemos ver. Quien esté interesado, ese es un libro muy bueno porque no te contaminas con el hinduismo, pero entiendes muy fácilmente el
hinduismo. Voy a ver si acá les puedo tener una, o sea, no tenía preparado, pero voy a ver si les puedo tener una imagen. Estoy metiéndome a la página, porque sí, es un material bien interesante para ello. Vamos a mirarlo acá. Así, creo que hay algo. Bien, bien. Entonces, no conseguí. Bueno, pues exacto, aquí ya le conseguí algo. Voy a acá compartírselos y para que lo tengan. eh, y solo para que vean el material, para por si alguien está interesado, lo pueden ver, pero sí que los quiero mostrar. Bien, bien, aquí lo encontré en la página de la editorial. Bien, verdad y transformación. Este es el material. ¿Sí? De Vishal Mangalwadi. Bien, y básicamente, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama verdad y transformación? Porque solo la transformación, que la transformación es un cambio hacia algo mejor, solo se puede dar si nuestro pensamiento básico religioso, ¿sí?, concuerda con la realidad. Bien, y la falencia del hinduismo es que no puede asegurar que algo sea verdad, porque si todo es Dios, entonces se vale cualquier interpretación. Entonces, so- la verdad es lo que piense cualquier persona, inclusive si sus interpretaciones son opuestas. Entonces, pues no puede haber verdad. Entonces, eh, la única forma para escaparse de la realidad es la abstracción del sufrimiento. Bien, y eso es muy bien explicado en ese material de Vishal. Bien, veamos ahora el concepto de la muerte. La muerte da la opción de ir yendo hacia la liberación de la reencarnación. Cuando mueres, entonces, si tus obras buenas fueron mayores que las malas, o tu karma bueno fue el mayor que el karma malo, entonces vas a reencarnar, ¿sí?, en un nuevo nivel. Pero si en esa vida haces más mal que bien, vuelves a bajar. Bien, vuelves a reencarnar en un nivel más inferior. Bien, bien. Entonces, em, básicamente, ¿cómo se sabe si la persona subió o bajó de nivel? Pues no se sabe, realmente es un ciclo completamente fatalista y cerrado. Si yo nací en ¿A una qué familia, Mauricio? entonces, pues, es que yo estoy reencarnando y pagando todo el pecado que he hecho en vidas anteriores, ¿sí? Y si nací en una clase media, algo mejor, y en una alta, voy mejor, ¿bien? Pero realmente es un ciclo cerrado. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia de un crecimiento espiritual, solo es la interpretación de la realidad, porque no puede ser otra si cada persona o cada cosa es Dios mismo. ¿Bien? Bien. Entonces, pues por eso tiene el hinduismo esta interpretación. Bien, bien. Veamos entonces aquí, este es uno de los dioses, bien, ídolos, ¿sí? Y adoran muchos ídolos. Eh, Prácticamente hay ídolo para todo. Para cada cosa puedes tener un ídolo. Bien, bien. Entonces, eh, los gurúes, que son los maestros hinduistas, bien, que enseñan acerca de los diferentes dioses, estudian los diferentes dioses, entonces enseñan acerca de ellos. No es que sepan de todos los dioses, sino que hay gurús en cada región, en cada lugar, y esos saben de los dioses que allí se adoran. Entonces él enseña acerca de esos dioses. Esos gurúes exigen obediencia total. Lo que digan los gurúes es la total verdad, porque lo que se cree es que el gurú tiene una comunicación con el absoluto. Bien, y entonces por eso se exige la obediencia total. Practican estos gurúes la meditación, el yoga, la repetición verbal de ciertos sonidos que les llaman mantras, ejercicios de respiración y posturas especiales. Bien, entonces esas son algunas creencias hinduistas,
y es fundamento de otras muchas sectas como la Nueva Era, la meditación trascendental, el Hare Krishna, bien, y otras. Bien, bien. Entonces, a grandes rasgos, el hinduismo es cualquier cosa es Dios y puedo adorar cualquier cosa, ¿sí? Y los libros que tenemos son descripciones de ese absoluto, que es Brahma, pero no le oramos a Brahma como una persona, sino es como la sustancia que hay en todas las cosas. Bien, esa es la idea del hinduismo. Bien, veamos entonces ahora otro, que es el budismo. El budismo es un derivado del hinduismo. Bien, entonces digamos que el budismo es el hinduismo oriental de Asia. Bien, vino del hinduismo. Bien, entonces veamos qué quiere decir el budismo. La secta del budismo fue fundada por Siddhartha Gautama eh, hacia el 500 y 400 antes de Cristo. Él fue conocido como el Buda o el Iluminado. Fue un gurú hinduista en Nepal, ¿sí? E India. Y básicamente hizo una reforma al hinduismo. ¿Qué fue lo que hizo Buda? ¿Sí? Que Buda logró dominar la meditación y abstraerse para no sufrir durante mucho más tiempo haciendo algunas prácticas de disciplina. Y eso fue una reforma porque, como esto es una religión, el hinduismo es una religión cerrada completamente, pues la forma de gobierno es 100% control. Los dioses te controlan. Tienes que hacerle a cada dios un sacrificio. Entonces, al haber total control, ¿sí? Pues la gente empieza a depender de sus dioses y no a tratar de meditar para abstraerse de la realidad y lograr la comunión con Brahma. Bien, Brahman. Entonces, debido a que había habido un declive gigantesco en la meditación, en la abstracción de la realidad, y para la gente era más cómodo depender de sus ídolos, entonces Buda hace como una reforma y a través de unas disciplinas, entonces hace, maximiza la idea de la meditación. Bien, bien. Las escrituras, entonces, son el Mahabhastu o Gran Relato, que es una colección sobre la vida de Buda, cómo fue su vida, bien, y eh, las historias Jataka, que son los relatos de las vidas anteriores de Buda, cómo fue Buda, y la tríptica y los tantras. Bien, estos son relatos todos por Buda sobre los tantras son sobre las técnicas de meditación y las tres estas tienen que ver con sobre cuáles son las tres áreas para meditar. Bien, la meditación no es pensar, sino es precisamente lo contrario, no pensar, ¿sí? Es abstraerse de la realidad para no sufrir. Si todo es sufrimiento, ¿para qué? ¿Sí? Entonces vamos a vivir. Lo que tenemos es que abstraernos de la realidad para volver a tener la plena comunión con el Dios que es la sustancia de todas las cosas. Entonces, esta es la idea budista. Muy, como vemos, es basada en el hinduismo. Bien, el budismo no cree en la existencia de Dios, ¿sí? Sino que es un espíritu consciente de iluminación universal. O sea, no hay como tal un Dios, sino hay un estado consciente de que somos, ¿sí? Parte de Dios. Bien, hay una iluminación universal. No hay un Dios personal, no hay un Dios de las cosas, no existe, sino es la sustancia de toda la materia, de todo lo que existe. Jesucristo pues no es parte de la cosmovisión budista, pero lo ven como un gurú, como un maestro iluminado. Bien, bien. El Espíritu Santo no es parte de esta creencia tampoco, pero los budistas sí creen en los espíritus. Ellos no solo creen en el mundo material, sino que los seres vivos
¿sí? Lo que hacen es morir y volver a la vida en reencarnación. Pero hay unos que están o muy mal o ya muy cerca de la comunión con el Dios, entonces están como en un estado de no reencarnación y con esos espíritus ellos se comunican, ¿sí? Y a través del yoga, entonces piden ser poseídos por esos espíritus porque esos espíritus que están ya cerca al Dios los pueden hacer ascender en niveles de reencarnación para que no les toque sufrir tanto. Y también los espíritus que están muy mal, ¿sí? De gente que murió, pero que era muy mal, con muy malas obras, entonces también los quieren poseer a través del yoga, y por eso el yoga tiene unas posiciones para, del cuerpo para que entre el espíritu de manera fácil, ese espíritu. Entonces ellos también quieren ser poseídos por los espíritus malos en el caso de la venganza. Si entre los mismos niveles, castas, si se hacen algo mal, la gente se puede vengar. Pero si es alguien de un nivel superior que te hace algo mal, tú no te puedes vengar. Bien, bien, pero en los mismos niveles sí. Entonces ahí se autoriza la venganza y por eso quieren ser poseídos por esos espíritus muy malos para pues hacer ese mal a la otra persona. Bien, bien, eso es el budismo. Entonces veamos aquí el budismo. El objetivo de la vida del budismo es el nirvana. ¿El nirvana qué es? Es la comunión con el Dios o con la sustancia universal, el absoluto, ¿sí? Esa idea hinduista, a través de escapar del sufrimiento, eliminando los deseos y los antojos. ¿Sí? Y para ello, entonces existe el camino óctuple, ¿sí? De 8 partes. Y es un sistema para librar a los budistas del deseo. Este fue el camino que caminó Buda. Él logró, ¿sí? Eliminar el deseo en su vida a partir de este, esta, este camino óctuple. Bien, es lo que ellos creen. Entonces, la salvación vendrá por hacer el bien por el hombre mismo a través de la sabiduría de los espíritus que ya han adquirido por ya haber vivido. Cada vez que viven, ellos adquieren espíritus, ¿sí? Entonces, ya no tienes solo, no eres solo una persona, sino es una persona con varios espíritus. Bien, bien. La muerte entonces es la reencarnación. Cuando mueres, entonces vas a reencarnar. Las personas en sí no tienen un espíritu propio, ¿sí? Sino que han adquirido espíritus, pero sus deseos y sentimientos es lo que sí tienen, ¿sí? Entonces, esos deseos y esos sentimientos también pueden ser reencarnados en otras personas. Si yo me porté mal de esto, entonces el karma se puede ir hacia otra persona también, ¿bien? Sobre todo hacia sus familiares. Bien, bien, esa es la idea budista respecto a la salvación y la muerte. El camino óctuple consiste en sostener correctos conocimientos, intenciones, forma de hablar, conducta, medios de vida, esfuerzo, conciencia y meditación para alcanzar sabiduría, ética y disciplinas mentales. ¿Bien? Ese es el camino óctuple, es decir, eh, tiene que ver con las obras que haces y también la meditación. ¿Bien? De esto. Hablan acerca de un Buda eterno, que es la fuerza de la vida. Entonces, en el budismo está el Buda eterno, que es la fuerza que está en todas las cosas, es como el absoluto en el hinduismo. ¿Sí? Pero la diferencia que ellos es que los budistas, al seguir la reforma de Buda, pues pueden ascender mucho más en las reencarnaciones. Básicamente, el budismo inicia con Buda eh, haciendo esta reforma hacia la gente con dinero. Por eso usted ve que los budas son creencias para proveer dinero. ¿Por qué? Porque, pues, si tú te puedes saltar varias reencarnaciones para estar en un nivel mayor, wow, pues tú puedes hacerlo. Y para eso, pues, tenías que darle ofrendas de comida al Buda y por eso el Buda son gorditos.
porque les daban mucha comida. Bien, bien, entonces esa es la idea. Entonces se asemeja con dinero porque Buda lo que hizo fue trabajar con los ricos. Bien, y para que lo alimentaran y le dieran dinero. Bien. Entonces, muchos, sí, ideas religiosas se mezclan con el hinduismo, perdón, con el budismo. Es decir, ellos tienen una doctrina, Buda tuvo una doctrina, y es la doctrina de la asimilación. Como cada cosa es Dios, la gente tiene diferentes interpretaciones religiosas, pero la reforma de Buda hace que estemos mucho más cerca de Dios, entonces saltemos los niveles de reencarnación, y entonces lo que tú crees o has creído religiosamente también se puede asimilar e incluir dentro del budismo. Entonces por eso tenemos ideas budistas similares a algunos principios cristianos o también musulmanes. Bien. Bien, ¿por qué? Porque a través de la doctrina de la asimilación se toma algunas de esas creencias, ¿sí? Para entrar también en su idea budista. Bien, bien. Entonces es el budismo. Bien. Veamos ahora entonces el, la secta del Hare Krishna. Esta también es una secta, esta es conocida y es hinduismo, igual que el budismo, son variables del hinduismo, pero esta tiene un énfasis mucho más, digamos, legalista del hinduismo. Bien, entonces la secta Hare Krishna fue fundada, ¿sí? En Nueva York en 1965, basadas en enseñanzas del hinduismo del 1500 después de Cristo. Básicamente la misma idea, ¿sí? Entonces, eh, Bhak- Bhaktivedanta Swami Prabhupada, eh, él estudia algunas enseñanzas hinduistas del 1500 después de Cristo respecto a unas prácticas también para perder el deseo. ¿Bien? Y entonces dicen, esto es lo que hay que hacer, entonces otra derivación del hinduismo. Los escritos de ellos son pues la revista de ellos, que es Volver a Dios, y los comentarios a las escrituras de Bhagavad Gita tal como es. Entonces, ese tal como es quiere decir que este libro ya lo vimos en el hinduismo, pero acá la secta Hare Krishna toma el libro y hace una interpretación haciendo énfasis en algunas disciplinas para liberarse del deseo. Ambos por el fundador que vivía en Nueva York. Entonces ellos, allá se crea la Sociedad Internacional para la Conciencia del Krishna. Bien, bien, entonces aquí ya vemos, ¿sí? Que empieza a, pero aquí no es conciencia de conciencia, sino de conciencia, ahora sí, bien, y vamos a volverlo a ampliar. Entonces ellos crean esta sociedad internacional para la conciencia del Krishna y que se llama ISKCON, ¿sí? Enseña lo que Krishna hace, ¿bien? Pero ¿cuál es la idea? Hare Krishna, ¿sí? Es Dios, pero él, ¿sí? Como no hay un Dios realmente fuera, sino es la esencia de todo, él como ser no tiene nada prohibido. Entonces, esta conciencia enseña qué hace Krishna, ¿sí? En cuanto a los placeres. Pero, ¿sí? Todo ello está prohibido para los seguidores de Krishna. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es un refuerzo positivo a través de la exposición de lo negativo. Entonces, vamos a ver que Krishna, para sus propios placeres, hace de todo, y, pero ustedes no lo pueden hacer, ¿sí? Porque ustedes tienen que buscar estar en comunión con Krishna para que entonces puedan hacer todo eso. ¿Sí? Entonces vemos que tienen una influencia también con la idea islámica. Bien.
Es una idea legalista hinduista, pero con algo de filosofía islámica. Bien, básicamente ellos lo que hacen es promover el hinduismo, ¿sí? Pero el hinduismo mezclado con el islam, básicamente lo que es el noroeste de India y lo que hoy es Pakistán, que era parte de India. Bien, bien. Entonces, algunas de las cosas que hace Krishna es emborracharse y mantener relaciones sexuales inmorales, bien, con otras mujeres, sí, o de otro tipo, bien, pero que ellos no lo pueden hacer. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es exponer el mal, el deseo del placer y negarse a ello. Entonces, lo que dice acá el fundador es, al negarnos a ello, entonces podemos realmente dominar nuestros deseos por la exposición del mal y entonces hemos subido mucho más en la idea de reencarnación. Como todas estas sectas son derivadas del hinduismo, todas tienen la misma idea. ¿Cómo hacemos para no estar en el continuo ciclo de la reencarnación, sino subir hasta llegar a la comunión con el Dios? Bien, bien, veamos algunas características específicas de eh, Krishna. Ay, entonces acá, Dios es el Señor Krishna. Bien, y Él es un creador personal. Y el alma de todas las cosas vivientes son parte de Él. Entonces, todo lo que vive hace a Krishna. Bien. Y Krishna entonces nos hizo. ¿Qué fue lo que nos hizo? La sustancia de todo lo que vive. Bien. Pero Krishna se puede portar mal. ¿Por qué? Porque es la expresión de todo lo que vive. Y como todo lo que vive, hay gente que se porta bien y hay gente que se porta mal. Por lo tanto, Krishna se puede portar mal, pero los seguidores de Krishna que sí quieren tener comunión con esa sustancia de todas las cosas deben negarse a ello. Es decir, Krishna se porta mal debido al pecado de los otros, pero como los Hare Krishna son los juiciosos que no pecan, son los únicos que van a estar cerca a la comunión con Dios. Bien, Jesús no es importante, recordado como un maestro iluminado y vegetariano. Aquí hay una característica importante de los Hare Krishna, no es una religión que se fundó en India, sino en los Estados Unidos, de pues trasfondo cristiano, entonces sí han hecho un énfasis en el vegetarianismo, ¿sí? Y hablan acerca de Cristo como un gran vegetariano, porque una de las actividades fue negar la carne o negar los deseos malignos y por eso pues no comen carne. Bien, pero no es que la carne física era el mal, pero eso es lo que ellos creen, entonces por eso son vegetarianos. Bien, y los Krishnas, además, los más Krishnas de todos, no son solo vegetarianos, sino también veganos. Bien, entonces tenemos esas dos ideas en ellos. El Espíritu Santo no hace parte de la creencia, a diferencia del budismo, los Krishnas no creen en que haya espíritus, ¿sí? Bien, bien. Entonces, la salvación se logra a través de cánticos del nombre Krishna, Krishna, ¿sí? Hare Krishna, a través de esos cánticos. ¿Para qué? Para que a través de esos cánticos, invocando a Krishna, sabiendo que él puede hacer todas esas cosas perversas para su placer, al ellos invocarlos, están alejándose de esos placeres, pero teniendo comunión con Krishna. Ellos también adoran imágenes y otra de las doctrinas de los Hare Krishna es la obediencia a las reglas que ponga la fundación. Bien. Eh, y creen que a través de muchas reencarnaciones, entonces, la persona es liberada del karma malo. Esto de la obediencia a las reglas de ISKCON implica que no solo a las reglas de la corporación, sino de los líderes. Recordemos que en el hinduismo los gurúes exigen obediencia y aquí también. Bien, hay una obediencia generalizada. Bien, y otro tipo también de práctica, no como tal doctrinal, pero sí que sucede, es el homosexualismo.
Bien, hay mucho homosexualismo entre hombres en ello. ¿Por qué? Porque se supone que ellos no deben hacer lo que hace Krishna. Bien, pero sí, a veces eh, entonces debido al sufrimiento que hay en el mundo, ellos caen en el homosexualismo. Bien, entonces hay bastante presencia del homosexualismo en los Hare Krishna. Bien, principalmente en hombres, ¿no? Bien, quienes están sin luz espiritual, es decir, todos los muertos, ¿sí? No son Hare Krishna. Bien, es decir, eh, el que no es Hare Krishna está sin luz espiritual y está muerto. Bien, entonces van a seguir continuamente las reencarnaciones, ¿sí? Sin poder salir victoriosos de sus acciones pecaminosas. Bien, la única forma entonces es conocer a Krishna. Y por ello, entonces se exige que, ¿cómo sabemos que alguien es Krishna? Porque hace el cántico Hare Krishna en público. Bien, bien. Entonces eso es algo también importante para su salvación. Bien, veamos algunas otras creencias. El cántico Hare Krishna en público, las ofrendas de alimentos. Entonces ellos son vegetarianos, pero como están meditando, no trabajan mucho. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos que, ¿sí? Ellos piden ofrendas de alimentos, ¿sí? Pero siempre que sean vegetarianos, ¿bien? Y también piden donaciones, ¿bien? Entonces, hay donaciones, hay ofrendas de alimentos. Y también se les da un nombre nuevo y se les conduce a que si sus familiares no se vuelven Krishnas, ellos dejen sus relaciones familiares, ¿bien? Recuerden que hay homosexualismo entre ellos, entonces esta idea de que dejen a sus esposas o algo, básicamente es para promover el homosexualismo. Bien, bien. Veamos ahora, aquí se prohíbe beber y apostar, o sea, alcohol y apostar, y el sexo solo es para la procreación. Entonces, como el sexo solo es para procreación y es con mujeres, la procreación, entonces, por eso, como que se aprueba la idea homosexual, ¿eh? Porque no da para procreación. Atrae a unos miembros a los miembros, a nuevos miembros con fiestas y programas sobre la cultura de la India. Bien, es importante, ¿por qué? Porque esto empezó en Nueva York y eh, básicamente por los actores, ¿sí? El movimiento de los actores para justificar sus bacanales, sus abusos de las drogas y como su conciencia, como vienen de un trasfondo cristiano, su conciencia los redarguía, entonces, ¿sí? Los programas de la India pues eran muy recibidos por ellos porque prácticamente les justificaba esos estados diciendo que pues tenían luego que reencarnar, o sea, que era un karma y que tenían que reencarnar después para ir mejorando, ¿no? Entonces, esto tiene un gran impulso por los actores. En esa época los estudios no eran en California, sino en Nueva York. Bien, bien. Veamos ahora otro budismo. Bien, este es otro budismo. Este es un budismo, sí, que se llama la secta de el budismo Nichiren. Bien, fue fundada por Nichiren Shoshu y eh, hacia el año 1200 en Japón. ¿Sí? Bien, ¿qué diferencia tiene esto? Bien, que aunque es budismo, básicamente es la forma de budismo japonesa. Bien, los japoneses son budistas. Bien, pero a diferencia del budismo, que todo budismo, inclusive este, viene del hinduismo, bien, esta idea japonesa, ¿sí? Implica una estrategia diferente. Ya no hay una estrategia individual, sí, ni hay una estrategia hacia los espíritus, ni una estrategia hacia quitar el deseo,
sino esta estrategia es hacia las buenas obras. Básicamente es un budismo unitario. Bien, bien. Entonces su nombre oficial es la Soka Gakkai International, International, la Sociedad de la Creación de Valores. Entonces, los valores, el buen comportamiento, esta es la idea. Fue fundada en 1930 por Sunes Makiguchi y em, esta idea es la idea imperante en el budismo japonés, hacer las buenas obras. Bien, bien. Sus escrituras son el Lotus Sutra, ¿sí? Un sutra es un discurso de Buda, bien, y Lotus tiene que ver con un extracto de aquellos, ¿sí? Que te llevan a las buenas obras y las buenas obras te dan suerte en subir también la idea de la reencarnación. Bien, entonces el lotus, de ahí viene la palabra lotería, y sutra es un discurso de Buda. Bien, bien. Y también los escritos del fundador Nichiren Daishonin, bien, y estos escritos de cómo lograr unas buenas obras, un buen comportamiento. Bien. Entonces ellos no creen que hay Dios, es una cosmovisión monista, es decir, no hay un Dios externo, sino hay una separación entre las criaturas, entre toda la naturaleza, todos estamos siendo parte de lo mismo y es, bien. Entonces, ellos creen, como budistas japoneses, que están protegidos por los demás budistas, por los hinduistas, los sintoístas, que es un maestro del budismo que escribió algunas cosas, del hinduismo, que escribió algunas cosas y a ver. Entonces, ellos además consideran a estos fuerzas espirituales, pero que estas fuerzas espirituales solo se van a transmitir en la realidad a través de las buenas obras. Jesús no es parte de la creencia, ni el Espíritu Santo tampoco. Veamos acá ahora la salvación. La iluminación, la prosperidad y la santidad llegan a, ¿sí? O sea, solo llegan, ¿sí? Al cantar un mantra que expresa devoción a la ley del karma, ese mantra es Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. ¿Sí? Esa es la idea japonesa. Bien, entonces al cantar ese mantra, ¿sí? Viene iluminación, viene prosperidad y viene santidad. Bien, entonces, ¿cuál es la idea japonesa? ¿Sí? Que hacen el mal, pueden hacer el mal, pero cantan el mantra y bien acción. Por eso es que tenemos todas estas cosas japonesas de la yakuza, de las mafias, bien. También porque, pues, luego cantan el mantra, peco y rezo, empato. Bien, esa es la idea de este budismo. La satisfacción de los deseos de este mundo produce la iluminación y es posible alcanzarla en una sola vida terrenal. Entonces, es la otra forma del hinduismo, no por el lado del Hare Krishna, que es no seguir los deseos, negarse a todo ello, sino al revés. Dice, sí, si el Dios puede, o sea, no hay Dios, ¿sí? La gente tiene deseos, pues es al revés. Para la forma que tienes que llegar a Dios es darle rienda suelta a tus deseos. Eso va a producir la iluminación y es posible alcanzarla en una sola vida terrenal. No necesitas ahora andar como el budismo original, que era la reencarnación. Este budismo es solo una vida y en esta vida puedes hacer acciones buenas y también seguir tus deseos. Entonces, pues le funciona a todo el mundo. Bien. Y si haces algo malo, entonces vas a tener karma, pero para que te llegue iluminación, prosperidad y santidad y no vuelvas a hacer eso malo, entonces tienes que cantar ese mantra. Bien. La muerte entonces es la reencarnación repetida hasta que cada persona reconoce su propia budeidad. Bien, budeidad es la deidad de él mismo. Bien,
Y luego, entonces, cuando él reconoce que es Dios, entonces, y como no hay un Dios externo, entonces puede dar cuenta a sus deseos. Bien. Y así es la única forma que puede entrar al nirvana, bien, que es el grado máximo de placer. Y así, entonces, cuando logra ese nirvana, ya no va a reencarnar de nuevo. Bien, esa es la idea japonesa del budismo. Sí hablan del infierno y de el cielo y son dos de los 10 estados de existencia. Ellos creen que dependiendo las obras de la gente y dependiendo que tantos expresó la devoción a la ley del karma y que tantos deseos se reprimió o manifestó y practicó, entonces hay 10 lugares donde va a estar la gente. Bien, bien. Es, algunas creencias. Ellos promueven la educación y la pedagogía. Bien. Eh, y esto es algo interesante. Ellos promueven su idea es a través de la educación. Es más, fue fundada por educadores. Bien. Y lo que quieren es educar hacia los valores. En los Estados Unidos, la Soka University es la principal institución de aprendizaje. Bien, allí. Ellos, entonces, otra cosa que hacen es adorar un pergamino llamado Gojoson, ¿sí? Y en ese pergamino hay un mantra. Este es otro mantra que tienen. Y este mantra significa saludamos a la mística ley de la causa y efecto. Ellos creen en la ley de la causa y efecto, es decir, yo puedo hacer acciones buenas, ¿sí? Pero también puedo hacer cosas de mis deseos, ya sean buenos o malos. Pero, ¿sí? Ambos van a causar efectos. Pero cuando yo hice algo malo y ahora hago algo bueno, eso bueno va a causar que lo malo se pase. Entonces, básicamente es el clásico peco y rezo empato. Bien, bien. Eh, Y el chakubuku es la manera de hacer proselitismo de su idea religiosa. Y si hacen proselitismo y tienen nuevos adeptos, eso los ayuda a cambiar su karma. Bien, entonces básicamente este es un budismo un poquito más, em, digamos, hacia los comportamientos y hacia variar la conducta de la gente a través de la educación. Bien, esa es la idea. Por eso vemos que en Japón hay un alto nivel de educación y se aprecia la educación. Bien, es por esta idea budista. Bien, bien. Veamos entonces ahora otra que es la meditación trascendental. Esta es muy parecida a el hinduismo, porque también viene del hinduismo, pero se hace énfasis en la parte de la meditación. Entonces, la secta de la meditación fue fundada por Maharishi Mahesh, ¿sí? En India, ¿bien? En 1958, ¿bien? Y en California en 1959. ¿Qué es esta idea? Básicamente, aquí tenemos que así como el Hare Krishna fue en Nueva York con los actores, aquí, sí, con los nuevos estudios que estaban empezando en California, entonces la meditación trascendental, que es como una forma de Hare Krishna, sí, pero fue dada ahora para California. Aquí ellos hacen el énfasis, ¿sí? No en negarse los deseos, sino en la meditación. La meditación te va a abstraer y eso es lo que va a ser trascendental para su vida. Entonces sigue basada en el hinduismo y el yoga. Es una forma silenciosa de meditación, bien inventada, o sea, es una forma silenciosa de meditación silenciosa. O sea, ahí no es que está mal, sino la meditación es silenciosa, o sea, no hablan, no dicen karmas o, eh, eh, perdón, mantras, sino solo son vibraciones. El om,
Eso es lo que hacen ellos. Lograr algunas vibraciones para desconectar la conciencia, perder la idea de la conciencia y ya no repiten un mantra, sino una vibración. Eso lo deben practicar al menos 2 veces al día durante 20 minutos en alguna posición de yoga. Bien, bien, a diferencia del hinduismo respecto a las posiciones para que entren los espíritus o del Hare Krishna, aquí las posiciones tienen que ver es con la forma silenciosa de abstraerse de la realidad. Bien, bien. Su nombre oficial es la Administración Global Maharashi y su sede central es en Holanda, bien, en los Países Bajos. ¿Sí? Fue fundada en India y llegó a California, pero debido a persecución que tuvieron ellos por las demás ideas, digamos, hinduistas de esta época. Entonces, ellos empezaron, porque la meditación trascendental empezó a decir que los demás realmente no eran hinduistas, no eran impuros, eran impuros, que lo que había que hacer era esto, o sea, otra reforma del hinduismo. Entonces, todas esas son reformas y reformas del hinduismo. ¿Bien? Entonces, fueron atacados y por eso ellos migran a Países Bajos y en Países Bajos, como ellos tienen la ley de protección a cualquier idea religiosa, entonces allí digamos, es su sede central. Bien, bien. Estos están en casi todos los países del mundo. En Bogotá hay meditación trascendental. Eso queda en la calle 39B, abajo de la Caracas, de la avenida Caracas. Y básicamente, ¿por qué fueron perseguidos? Bien, ellos tienen un sistema de gurúes, ¿sí? A través de la meditación. Entonces hay gurúes que ya no son solo 20 minutos, sino más tiempo y pierden la conciencia. Pero también esa idea hace que haya obediencia a ellos, obediencia ciega a ellos, y lo que hay básicamente es que estos gurúes pues mantienen relaciones eh, con mujeres, porque los gurúes solo son hombres, sí, con mujeres y básicamente tiene que ver con esas ideas, ¿no? Acerca del abuso de la mujer y acerca de la poligamia, ¿bien? Eso es parte de la historia de la meditación trascendental. Bien, entonces ellos tienen las escrituras hindúes, de nuevo acá el Bhagavad Gita, ¿sí? Y las meditaciones del fundador de Maharashi Mahesh Yogi, ¿sí? Oscar, se te está escuchando un poco bajo, por favor. Ok, entonces ellos, como ven, él se llamó a sí mismo Yogi, ¿bien? Esto es como una reforma al yoga, ¿sí? Y entonces este es el yoga verdadero, ¿sí? El yoga verdadero y desvirtúa a todos los demás, sobre todo a los Hare Krishna, ¿bien? Entonces sí, los Hare Krishna no son muy amigos de los de meditación trascendental y estos tampoco de los Hare Krishna, ¿bien? Y las ciencias del ser y el arte de vivir. Ese libro de las ciencias del ser y el arte de vivir lo que dice es que la única forma de vivir, ¿sí? Es abstraerse a través de la meditación silenciosa. Bien, esa es la idea. Bien, bien. Entonces veamos ahora Dios, ¿quién es? Cada fragmento de la creación compone a Dios y el Dios es Brahman, o sea, el Dios hindú, ¿sí? Del hinduismo. ¿Sí? Y es el ser supremo, no es personal, toda la creación es divina, ¿sí? Cada persona es Dios, todo es una cosa. Bien, bien. O sea, la idea hinduista. Jesús entonces no tuvo naturaleza divina única, ¿sí? O sea, él no fue el único que tuvo naturaleza divina porque cada persona tiene naturaleza divina, pero sí Jesús, a diferencia de la mayoría, descubrió su divinidad, por lo que entonces es considerado como un maestro, pero no sufrió los pecados de la humanidad porque cada persona
para quitar su pecado, tiene que darse cuenta que es Dios. ¿Bien? Y el Espíritu Santo, pues, no es parte de esta creencia, ¿no? Aquí tenemos entonces eh, ideas sobre la salvación y la muerte. Los seres humanos han olvidado su divinidad interna. Bien. Y la salvación aquí consiste en hacer el bien para superar la maldad y así evolucionar a un nivel más alto a través de la reencarnación, la unión con el yo, del yo con Brahma. Bien. La reencarnación se basa en el karma, la cosecha de las consecuencias de las acciones propias, o sea, puro hinduismo, ¿sí? Hasta que se una con el Dios. Bien. No hay cielo ni infierno. Entonces, la meditación trascendental es como una nueva forma del yoga, pero volviendo a unas raíces más hinduistas. Bien, eso es. Otras creencias ofrecen educación basada en la conciencia y la meditación. Al igual que los budistas de Japón, ellos cómo actúan a través de la educación en colegios, en iglesias, perdón, en colegios y en universidades, ¿sí? Y lo que hacen es que a través de la meditación se puede controlar la disciplina en la educación, se puede mejorar los niveles académicos y esa es la forma que ellos trabajan. Trabajan es a través de la educación y la educación basada en la conciencia y la meditación. Bien. Es correcto que la educación debe ser basada hacia la conciencia. Ese es el principio bíblico cristiano. ¿Sí? Pero precisamente se opone a la cristiandad, ¿sí? Diciendo es a la conciencia, pero es a través del hinduismo, es a través de la meditación. Bien, bien, entonces por ello adquieren adeptos muy jóvenes, ¿bien? Muy jóvenes también. También han tenido en algunos países algunas denuncias acerca de abuso infantil y abuso de menores. Bien, bien. Veamos. Ellos recitan mentalmente un mantra, ¿sí? De una palabra asociada a un dios hindú, ¿sí? Y deben hacerlo 2 veces al día, al igual que los Hare Krishna, ¿bien? Bien, pero es en silencio, mentalmente, ¿sí? Y, y así pueden alcanzar la unión con el dios hinduista. Bien, bien. La Universidad Maharaji ofrece programas avanzados en levitación invisibilidad. Bien, entonces ellos ofrecen esos programas para algunos de sus gurúes. Bien, tienen estas ideas. Estas prácticas incluyen yoga, astrología hindú, uso de cristales, es decir, es como una volver al hinduismo, adoración de ídolos y ofrendas de flores, fruta y ropa para el maestro muerto de Maharishu Gurudev. De ahí es donde viene la idea de gurú, ¿sí? De este gurú, el Maharishu Gurudev, y ese fue el maestro del fundador. Bien, ahora el fundador ya murió en 2008, y ahora entonces esta práctica ¿sí? Se hace a ellos dos como ídolos y además se le da estas ofrendas ya no solo a Maharishi, sino también a el fundador. Bien, bien. Entonces, ahí vemos aquí, pues, como lo que le dije a Carlos, que iba a mirar un poquito acerca de Urantia. No miré mucho, la verdad, pero sí, aquí tenemos algo acerca del libro de ficción de la época de Durante. Y básicamente es un libro que nace en la época de oro de los libros de extraterrestres, hacia entre 1920 y 1970, ¿sí? 70, 80. Bien, entonces hay mucha literatura extraterrestre y básicamente es una idea religiosa, no en sí es una secta, no está en muchos lugares, aunque sí hay en varias naciones, pero ellos como tal no promueven como tal una doctrina, sino la lectura de ese libro, y cada cual pues lo interpreta y básicamente lo que quieren hacer es una hermandad,
en comunicación con los extraterrestres para hacer buenas obras y que no dañemos el planeta. Bien, bien, esa es la idea. Este libro fue escrito, el libro Urantia fue escrito en 1922 y se publicó en el 55 en Estados Unidos. Sí. También se conoce como la quinta revelación. ¿Y por qué? Porque como nace en Estados Unidos, ellos toman en cuenta, ¿sí?, la idea cristiana como revelación. Jesucristo, Moisés, Abraham, ¿sí? Y esta es la quinta revelación. Y realmente es un libro que trata temas espirituales, filosóficos con respecto a Dios, el hombre y la religión. No es en sí un libro religioso, ¿sí? Pero es un libro más de filosofía, ¿sí? Y lo que dice es que los extraterrestres eh, pues vienen y dan este mensaje, ¿sí? Se basa en temas de la Biblia, pero con una adecuación a la idea extraterrestre. Bien, esa es la idea que tenemos. Hay una fundación Urantia allí en Chicago y se encarga de la producción de libros y de sus traducciones. Tienen presencia en varios países y básicamente es la lectura de este libro, se reúnen a leer el libro y a promover la lectura del libro como tal. No hay como tal una doctrina, pero sí hay una creencia acerca de los mensajes de los seres celestiales que no son ángeles, sino son extraterrestres. Parte de este libro fue lo que manejó acá eh, esta Regina Once, Regina Betancourt, ¿sí? Ella, Regina Once, trabajó algo de este tema acerca de la idea de los extraterrestres, ¿sí? Y hizo interpretaciones aparte para ella, para su libro, ¿bien? Entonces está ligado también a algunos ritos de comunicación con extraterrestres, cosa pues que no es cierta, pero algunos ritos así, inclusive hay algunos que han derivado hacia el espiritismo y la brujería, ¿bien? Bien, esa es como la idea así. Y acá tengo otra que es, tampoco es una secta, pero sí es otra idea religiosa. O sea, estas dos últimas no son sectas, pero son ideas religiosas y esta la puse acá, el mindfulness, eh, bien, o atención plena, porque está muy de moda ahora, es otra idea nueva de hinduismo, otro nuevo nombre, ¿sí?, para promover el hinduismo. Pero esta está muy de moda, sobre todo por las redes sociales, muchísimo, entre jóvenes. Entonces, ¿qué es? Es una forma de meditación y que se origina a través de las meditaciones budistas, pero adaptándolas a la idea cristiana, al contexto occidental. Esta es la capacidad de prestar atención ante el momento presente, ¿sí?, con el objetivo de alcanzar iluminación espiritual y liberación del sufrimiento. Bien, esto fue iniciado por John Kabat-Zinn. Él estudió la meditación budista en la India y desarrolló el programa de reducción del estrés basado en la atención plena. No es una meditación, sino es concentrar la mente en algo, ¿sí?, plena, para que está tan concentrado que lo demás se pierde, se abstrae de ello y así la persona se desestresa. Bien. Entonces, más que lo que hizo John Kabat fue una técnica budista aplicada hacia la salud, pero esto pues es ahora como el programa de moda de meditación. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos con todas estas sectas? Claramente lo que identificamos es un factor común. Hay un factor común en todas estas, y ese factor común es que no reflejan la realidad. Hay una oposición clara a la cristiandad. Hay una desvirtualización total de Cristo, ¿sí? Y inclusive entre estas mismas ideas religiosas se oponen, ¿sí?, y se contradicen con tal de oponerse a la idea cristiana. Bien, bien. Entonces, eh, estas ideas son incorrectas, ¿sí? Pero la gente las cree, sobre todo en Japón, con el budismo japonés,
por tradición. Bien, ya somos así, eso es lo que hacemos, pero realmente no hay una idea religiosa en sí, ¿sí? Sino más que todo es una tradición y es un apartamiento de la verdad que son las ideas cristianas. La mayoría de las sectas son provenientes de variaciones del hinduismo, ¿bien? Y en cada época adoptan nuevos nombres con algunas variaciones. Eso es lo que vemos. Hay un entendimiento de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, eso es verdad. Todas estas sectas entienden que el espíritu, el ser humano, tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo, pero dan respuesta a cada una de esas partes, pero no logran dar respuesta integral. Bien, entonces por eso hay tantas variaciones porque uno quiere dar respuesta de una forma, otro quiere dar respuesta de otra forma. El mindfulness quiere dar respuesta a través de la concentración y la atención plena, pero la meditación trascendental a través del silencio y lo Hare Krishna a través de un mantra, ¿bien? Y unas posiciones. Entonces, como hay cada cosa, entonces hay muchas variaciones. Pero lo que vemos son nuevas variaciones, nuevos nombres, ¿sí? Para promover el hinduismo, ¿sí? O algún otro tipo de creencia en contra de la cristiandad, que es la única que puede dar la respuesta integral. Bien, eso es lo que vemos con estas tipo de sectas que vimos hoy. Y debemos ver por qué pues la gente cree en esto, siendo que no hay una evidencia fácil de creer, ¿sí? No hay evidencia, pero es porque la gente, ¿sí? Busca a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en el corazón de la gente para que busque de Él. Entonces la gente sí quiere buscar de Dios, pero eso es lo que tienen disponible. ¿Bien? Entonces, hay muchos lugares debido a esto, pues no se recibe la cristiandad, pero en cada lugar donde hay cristianos, donde predominaba esto, hay un cambio total en la vida de estas personas y de las localidades. Bien, lo podemos ver claramente en India. Bien, como aunque hay persecución, hay celo, porque todas estas sectas son anticristianas, ¿sí? Donde hay cristianos, hay un poco más de libertad. En India casi no hay cristianos, estamos hablando de un 3% en ese país tan grande, en Japón solo un 5%, ¿bien? Entonces, son ideas que se han opuesto, ¿bien? En China, que era budista, sigue siendo budista, en sí en su tradición, pero al entrar el comunismo, que no cree en Dios, pues afectó mucho este budismo que era por tradición y que por tradición se iba a oponer a la cristiandad y por eso pues aunque en China la creencia es que Dios no existe porque es una creencia comunista, ¿sí? Pues ha habido, ya no hay la persecución de las ideas hinduistas y budistas, entonces por eso hay cristiandad. Bien, pues hay más cristianos en China que en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Dios ha puesto eternidad en el corazón de la gente. Entonces la gente va a buscar a Dios. Bien, ahora nosotros debemos estar preparados para cuando alguien quiera buscar a Dios, pues nosotros a poderle nosotros dar la verdad que es el Evangelio. Bien, bien. Entonces vamos a pasar ahora al tiempo de preguntas. No sé cómo quiera, me pase un poquito. Bien. Eh, y vamos a ir a esta idea. Aquí, como vimos solo 5 sectas, las otras veces vimos más, pero es que estas ahí, son similares, entonces por eso las puse al final. Bien, entonces acá yo nos pregunté, el confucianismo es una secta, ¿no? El confucianismo no es una religión, igual que el taoísmo, ¿sí? Son filosofías, que son cosas diferentes. Bien, filosofías son ideas de hombre acerca del pensamiento, pero no tienen como tal una idea religiosa. Confucio básicamente hizo un manual de cómo comportarse. Haga de cuenta que Confucio es la urbanidad de Carrillo, ¿sí? Para China. Eso fue. ¿Qué pensar? Fue un filósofo, ¿sí? Esta es la idea. Entonces, el confucianismo en sí no es una religión, sino básicamente es una filosofía de comportamiento, igual que el taoísmo. Bien, bien. Y
Aquí está Aniel, dice con qué ejemplos estas creencias espirituales se han mezclado con las iglesias o enseñanzas cristianas. Bien, sí es verdad, sobre todo, no tanto la idea budista, pero sí la idea hinduista. ¿Sí? No tanto por el hinduismo en sí, sino por las sectas que han sido derivadas del hinduismo. Por ejemplo, tenemos varias en cuanto a la mística. Hay varias iglesias cristianas, sobre todo, digamos, en la parte del movimiento pentecostal de Azusa, de California. Hay algunas cosas místicas, ¿sí? Como por ejemplo, eh, el, las ceremonias, ¿sí? Hay algunas ceremonias de bendición o en los mismos matrimonios donde hay algunas cosas místicas como alguna simbología, ¿sí? Vestidos, piedras preciosas, algo así, más que todo por un énfasis en alguna de las ideas hinduistas. Bien, eso es lo que ha pasado. Pero aquí, digamos, en Occidente. Ahora, en Oriente, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? En India, la cristiandad es tan diferente, ¿sí? Que no se ha mezclado religiosamente, pero sí culturalmente. ¿Bien? Entonces, hay mucha práctica cultural del hinduismo, ¿sí? Que se vive en India entre los cristianos. ¿Bien? Por ejemplo, el no usar una escoba. ¿Bien? Los indios no usan escoba. ¿Sí? Ellos usan unas hojas para barrer. Bien. Y aunque Dios ha revelado la escoba, que es mayor tecnología, pues ellos siguen usando las hojas. ¿Sí? Entonces, son como esas ideas culturales lo que ha pasado en India. En Japón, como la cuestión es por educación y es por portarse bien, entonces lo que hay en Japón son ideas, iglesias cristianas, que no son muchas, ¿sí? Muy humanitarias. Es decir, portémonos bien, nos reunimos el domingo, no somos buenas personas, somos salvos, pero no evangelizamos a nadie, no trabajamos el reino. Sí, básicamente es una mezcla o un resultado de esta idea budista. Bien, esta idea budista japonesa ha perdido mucho su énfasis porque tenía un, em, ligue, pero como digo, ligue, una relación directa con su idea nacionalista. Bien, recordemos que Japón se creía mejor que las demás naciones. Bien, cuando ellos pierden la Segunda Guerra Mundial, el emperador dice, yo no soy Dios, porque para ellos su emperador era el Buda de cada época. Bien, entonces él dice, yo no soy Dios, yo no soy Buda, y entonces este budismo deja de ser una religión vívida para vivirla, sino se vuelve una idea, digamos, cultural y de tradición religiosa. Es decir, ellos dejaron de ser católicos para ser católicos, supongamos, en el caso de que eran católicos y dejaron de ser católicos para ser católicos no practicantes, ¿sí? Algo así fue lo que pasó en Japón, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allí está mezclado más con el humanitarianismo, ¿bien? Bien, entonces dice Patricia, en Colombia hay mezquitas del hinduismo y budismo. No hay templos, ellos no tienen mezquitas, sino templos. Sí hay templos hinduistas, ¿sí? Y budistas, ¿bien? No muchos, más que todo. En la costa, aquí en Bogotá, hay uno hinduista y uno budista. El hinduista queda en la Avenida Caracas con 34, ahí al lado de la iglesia menonita, ahí queda el templo hinduista. Bien. Y sí hay, digamos, algo, pero muy poco, de hinduismo y de budismo. Bien, el hinduismo en sí como hinduismo, pero sí hay aplicaciones o sectas derivadas del hinduismo, como la nueva era, como las ideas de la meditación, todo lo que tiene que ver con las meditaciones se practica. Bien, aquí. Eh, los Krishnas son una secta en crecimiento o se considera cierto perfil de persona. En Colombia hay Krishna, pero no crecen mucho. ¿Por qué? Porque los Krishna son muy apartados. Ellos se apartan de la sociedad, se apartan de su familia y es una idea
más que se ha propagado en Estados Unidos y en el Caribe. ¿Sí? En el Caribe, en las Islas Antillas, hay bastantes Hare Krishna. Bien, pero ya hacia Sudamérica, no mucho. En Colombia hay en Buenaventura, bien, y hay algo de Hare Krishna allá, blancos, no negros, sino blancos, pero no hay mucho tampoco. Bien, el budismo japonés es como la religión oficial, sí. Ellos son budistas, pero después de la guerra ya no obligan o sea, ya no es como la religión, ya no está por constitución, pero digamos es como su idea tradicional, ¿sí? Ellos son budistas culturales, ¿bien? Esa es la idea. Eh, ¿Hay libertad religiosa en Japón? Bueno, no hay persecución de las ideas religiosas, pero no hay libertad religiosa. Por ejemplo, no hay musulmanes en Japón, ¿bien? Y hay cristianos, pero no hay como tal una idea fácil para ejercer la religión, porque se prohíbe la predicación en área pública. Y como los mismos cristianos no son activos, sino más es una idea humanitaria, entonces pues también eso no aporta, ¿no? Bien, religión practican, ellos pues eran budistas, tipo chino, pero con el comunismo, pues entonces ya solo el budismo es algo cultural, no hay budismo religioso, porque pues son comunistas y no hay Dios. Es más, el Dios es la familia de el gobernante, ¿no? Bien, de el emperador. Y allí, ese sería como su idea de Dios en Corea del Norte, ¿bien? Pero ellos eran budistas. ¿Bien? Hay que tener algo claro en la historia, que Corea, al estar entre la mitad de China y de Japón, siempre fue atacado por guerras políticas y religiosas entre el budismo japonés, la idea budista japonesa y la idea budista china. Bien. Entonces, ellos sufrieron mucho, los coreanos, siempre fueron en guerra entre los dos. Corea fue parte de China, fue parte de Japón, ¿sí? Entonces, la idea religiosa en Corea, ninguno de los dos budismos realmente se afianzó. Ellos eran budistas culturales por China, ¿bien? Pero nunca realmente estos coreanos fueron budistas en sí fuertes religiosamente, pero sí culturalmente. Bien, esa es la idea. Hoy sigue siendo en la Corea del Sur el budismo la principal religión, bien, pero como comento es algo más cultural, y un 37% son cristianos, pero la cristiandad está en decadencia en Corea, ¿no? Ya esta generación es menos cristiana que la anterior. Bien, bien. En Egipto ellos son musulmanes, es Islam, pero no son fuertes en su creencia como tal, porque ellos han usado la religión desde un punto de vista político. Egipto básicamente ha sido muy usado políticamente, sobre todo en la Guerra Fría, por Estados Unidos, sí, para primero hacer los tratados de paz hacia Israel, pero también, sí, para tener un mecanismo de presión ante Siria y ante Irak e Irán, que eran apoyados por los rusos. Entonces, en Egipto el Islam no ha sido tan... Sí hay Islam, pero no es un Islam chiita, sino sunita. Y los sunitas, y de todos los sunitas, los más light son los egipcios, ¿bien? Entonces, básicamente son como unos cristianos muy nominales. Haga de cuenta como un país como Finlandia o como Suecia, que son cristianos, pero nominales, no realmente sirven al Islam así como tal, no, ¿sí? No son tanto como los otros, ¿bien? Bien, esa es como la idea judía, ¿no? Perdón, judía no, egipcia, ¿bien? Una de las cosas que ha pasado en los últimos años en Egipto es que después de la primavera egipcia de 2013, eh, ¿qué sucedió? Este movimiento de jóvenes
reaccionó contra la dictadura que había, que era, pues, usaba la idea musulmana, y eso hizo que ahora la presente generación egipcia no esté tan comprometida con el Islam y por eso ha crecido la cristiandad allí. Se ha duplicado en los últimos 20 años la cristiandad, sigue siendo minoría, pero se ha duplicado. Entonces, en el caso de las misiones, se están perfilando proyectos misioneros hacia Egipto porque hay apertura, ¿bien? Hay apertura allí respecto a eso, sobre todo entre los jóvenes. Bien, bien, esa es la idea. Bien, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias, Sara. No, Eh, a ti, Oscar, y gracias a todos por acompañarnos en este ciclo muy interesante. Mil gracias. bien, aquí voy a ponerles el próximo, sí, el próximo ciclo que vamos a hacer. Este va a ser acerca de, eh, Leyes, esclavitud, Biblia. ajá, vamos a mirar acerca de la esclavitud, vamos a hablar acerca de eso en la Biblia, ¿bien? Ujú. Entonces, ahí lo vemos y por qué hay leyes de esclavitud en la Biblia si la Biblia no es un principio bíblico cristiano. Entonces, vamos a hablar acerca de ello y vamos a mirar cuál es la cosmovisión de la esclavitud. Esto es algo importante porque pues para nosotros hoy la esclavitud pues sí, no debe haber y no existe, aunque sí hay esclavitud hoy, ¿sí? Pero no es lo mismo que había antes. Pero sí debemos entender por qué hay leyes acerca de la esclavitud, y no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Bien, entonces tenemos que mirar qué leyes son, cómo la cristiandad es clave para que no haya esclavitud, pero por qué entonces la Biblia nos habla de leyes y cómo son esas leyes. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de este tema. No es un tema tan enseñado, como les digo, sí, también, pero es un tema interesante. Sobre todo no porque nos sirva para hoy, porque aquí haya esclavitud, aunque hay, sino para entender cuál debe ser la acción del cristiano, ¿sí? Ante esto. Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito acerca de ese tema. Entonces, bueno, vamos a hablar. Invitación a inscribirse en esta semanita y pues ojalá que nos acompañen a partir del otro lunes. Bien, entonces muchas gracias a todos, muchas bendiciones, estamos en contacto. Yo sé que este tema de sectas no es tan ameno, sí, hay unos temas que son medio aburridos, pero este es un tema interesante que hay que saber, no tanto por a saber lo de las sectas, sino entender que que hay muchas ideas religiosas incorrectas en el mundo, ¿bien? Y que pues la cristiandad no es una más, sino es la verdad, pero que la forma de llevar la cristiandad a la gente es el testimonio de los cristianos, ¿sí? Nuestro testimonio es clave para ello. Entonces, obviamente testimonio individual, pero aquí quiero hacer un énfasis del testimonio como cristiandad, como iglesia, como creencia. ¿Sí? Eso es muy diferente al resto de ideas religiosas, porque pues nosotros somos la religión como tal, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces un saludito a todos, muchas bendiciones, nos estamos viendo. Ahora más tardecito les subo la, la presentación y el video. Bien, muchas Gracias, bendiciones. Gracias, Oscar. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Feliz Gracias. noche. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Gracias, profe feliz Oscar. noche. Saludos, Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe Oscar. saludos a todos, muchas bendiciones.